El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Hoy te traje un video de este hombre, ni me acuerdo el nombre, creo que era Julio, un empresario. El trabajo va a consistir en lo siguiente. Yo voy a mostrarte algunas indicaciones muy claras que nos habla acerca de Salomón, de lo que él probó en la vida, buscando ser feliz, buscando el propósito de la vida. Y luego lo que vamos a hacer es, a través del video, poder detectar en la vida común de un empresario, de un hombre, de un papá, algunas de estas características. ¿Se entiende? ¿Ok? Y que el Señor te hable en todo sentido. Es una experiencia de vida muy interesante la que vivió este hombre y es bueno que lo podamos escuchar. Eclesiastés, ¿está bien? Bien, ahora vemos, capítulo 2, 1, por ahí. Lo importante es que estés ahí. La pregunta es esta. Si, yo me imagino que ya viniste orado, todo, ¿ok? Que ya oraste por mí, así que largamos en la misma presencia del Señor. Si todo el mundo tiene las mismas horas del día, ¿por qué algunos parecen que hacen más? Que hacen más. O tienen más. Y a otras personas es como que le cuesta, me pongo un poquito más atrás así no acopla, como que les cuesta más las cosas. No sé de qué lado estás, porque por ahí trabajan en el mismo horario, tienen el mismo Dios, los días de la semana son los mismos, y algunos explotan y se desarrollan ampliamente en su llamado y otros no. ¿Por qué algunos tienen un enfoque especial de modo que pueden desarrollar el propósito de Dios para sus vidas y otros no lo pueden lograr? O lo dilatan o lo demoran. La pregunta es, ¿qué es lo que hace entonces la diferencia entre uno y otro? Una de las respuestas que yo encontré para poder hacerlo es tratar de simplificar, anotate esta palabra, simplificar la vida. Simplificar la vida. Si yo te hablo de simplificar la vida es porque algunas veces tenemos una vida complicada. Entonces vamos a ver a través de este hombre Salomón en Eclesiastés capítulo 2, que cuando uno se enfoca, se simplifica su vida. Y puede entonces vincular el llamado o propósito de Dios a esta vida más simple. ¿Te acordás que durante varios tiempos nos preguntaban para qué estamos en la tierra? ¿Qué otra pregunta más nos hicimos? ¿Te acordás que una vez yo les dije, ¿qué habrá pensado Dios cuando me hizo, cuando pensó en mí? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué voy a dejar cuando ya no esté? Y entonces alguien que experimentó estas preguntas fue el rey Salomón. Y yo tomé del pastor Hybels, creo que se dice así, de uno de sus libros, una entrevista muy interesante que él presenta como que él se sienta a los pies de Salomón. El pastor Mraida tomó también de este pastor algunas cosas en uno de sus libros, que creo que es Cómo entrar al reino de los cielos o Cómo ser feliz, algo así. Si le preguntamos a Salomón de qué se trata la vida,
él intentó por diferentes áreas ser feliz. Y vamos a ver ahí en Eclesiastés algunas de estas áreas, porque él intentó encontrar satisfacción. El resultado es muy interesante, porque él llegó a esta conclusión. Yo te digo la conclusión que llegó, y después vemos en qué áreas buscó. La conclusión es que correr atrás de todas estas cosas que vamos a ver es como querer atrapar el viento con las manos. ¿Alguna vez intentaste atrapar el viento con las manos? ¿Se puede? No. Y el libro habla de que esto es la vanidad. Las cosas que vos luchás por conseguir y de repente cuando las abrazás te das cuenta que es viento, que es algo que no te da aquello que vos creías que te daba. Un ejemplo que habíamos visto era el tema de la escalera. ¿Te acordás que nosotros ponemos la escalera, subimos y cuando miramos no era el lugar donde nosotros queríamos llegar? Entonces agarramos la escalera y la ponemos en otra área y, si hago esto, ahí sí. Bueno, entonces vamos a ver, Eclesiastés 2:11 dice así Salomón: me puse a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas y me di cuenta que todo era vana ilusión. Esta es otra de las maneras de expresarlo, ¿sí? Vana ilusión. Un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Acá el chabón ya nos... Alguien que corre tras el viento, ¿cómo te lo imaginás? Pirucho. Bueno, entonces estamos todos piruchos entonces. Sí, claro, ¿por qué? Porque quiere atrapar el viento y corre para un lado, el viento cambia y te vas para el otro lado. Es decir, alguien que nunca logra conseguir su propósito, termina con las manos vacías porque no se puede atrapar. ¿Y cuál es el secreto entonces de Salomón? ¿Será tener salud? Ahí te pongo un área. ¿Será tener salud? Es decir, el secreto será cuidar mi cuerpo y dedicarle un buen tiempo del día, de la semana, de todos los días a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi alimentación. Eclesiastés 1:4 dice, en la Nueva Traducción Viviente, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. 1:11, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Mirá qué lindo aliciente que tenemos. Salomón nos dice, las generaciones van a ir pasando y que la gente ya no recuerda a sus primeros familiares. Vos por ahí recordás a tu familiar directo. Sí, yo a mi mamá la recuerdo, a algunos de mis abuelos recuerdo, algunos influyeron más en mi vida que otros. Pero aunque uno se preocupe por tener mucha salud, no significa mucho. Ahora, es bueno que te cuides, ¿sí? No estamos hablando de que no nos cuidemos la salud, de que no hagamos ejercicio. Uno puede tener una mejor calidad de vida. Pero el punto es cuando vos haces de esa área el punto de tu vida. ¿Ves gente que se dedica a eso? Es decir, que en sus pensamientos está en llegar al gimnasio y matarse en el gimnasio y matarse en la alimentación y en un montón de cosas que no es malo. El problema es que se le da mucha importancia a eso descuidando las otras áreas. ¿Sabes que tarde o temprano todos vamos a morir? No sé si lo sabías. Ya que no necesites tomar ningún remedio, que tengas que tomar algún remedio, tarde o temprano vamos a morir. Está bueno que vos llegues a la vejez lo más sano posible, ¿ok? Es bueno cuidarte, hacer ejercicio, comer sano. El tema es cuando vos haces un culto de la salud o haces un culto de la actividad física. Literalmente te hablo del culto, ¿eh?
¿Ok? Entonces, Salomón nos expresa que el área de la salud no es lo más importante. Entonces, la pregunta es, ¿será la educación? Los más jóvenes están así esperando a ver qué dice Salomón con respecto a estudiar, como para agarrarse a ver de lo que va a decir Salomón. Eclesiastés 1:17. Salomón era un hombre sabio y había estudiado mucho, todos venían a consultarle, ¿te acordás? Bien, él nos responde, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Ahora, ¿qué es lo que Salomón nos está enseñando? Que si vos estudias demasiado para que lo que estudies te dé una identidad, vos te vas a frustrar. Porque en realidad el estudio no es un fin en sí mismo. El estudio forma parte de la vida. Es decir, por supuesto, ahora vas a decir, dijo el pastor que no estudiemos. No, todos tenemos que estudiar, todos. Salomón no dice que no hay que estudiar, porque a lo mejor lo podés tomar como una excusa. Él dice que si estudiar es tu objetivo final, vas a terminar frustrado. Porque como te decía, el conocimiento es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Algunas veces hay gente que cree que cuando tenga el título va a ser alguien. Es muy bueno que estudies, pero no caigas en el engaño de que el ser un profesional va a definir tu vida, porque sabes que hay cientos de profesionales frustrados. Bueno, si Salomón, el hombre más sabio, probó y no le resultó, quizás el secreto de la vida sea el placer. Si no es el primero, ¿cuál era el primero? ¿Te acordás? La salud, el culto a la salud. Segundo, la sabiduría, la educación, el ser alguien. Tercero, el placer. Fotografiarme los pies. ¿Por qué se ríen? O en una inmensa pileta con un... Ahora, está bueno, a mí me gusta estar en una pileta mirando los pies, mirando... y si está la pileta y está el mar del otro lado, mejor todavía. Porque algunas veces pensamos que lo top son esas vacaciones soñadas. Ahora, ¿está mal? No, no está mal. Está mal. Uno puede comer lo que le agrada, puede tomar lo que le agrada. Ahora, ¿será ese el propósito de la vida? Fíjate Eclesiastés 2:1. A ver qué te dice Salomón. ¿Qué te dice Salomón? Te invita, ¿no? ¿Qué te dice? Decidí. Vamos, probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas. ¿Cuál es la frase de eso? Esto es vida. Aunque sea con la manguera, esto es vida. O si no, para otros es otra cosa. Esto es vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Otra vez, está mal que tengas vacaciones, está mal que puedas disfrutar la naturaleza de Dios. No está mal. El punto es, cuando tus vacaciones o algún determinado placer es el foco de tu vida. 2:3 de Eclesiastés. Dice que después de pensarlo bien, yo esto lo tomé algunas veces como para mí, decidí mucho vino, alegrarme con vino.
Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¿Cuál es la mayoría? Él en su época entendía que la gente no cambia mucho, que la mayoría de la gente buscaba en el placer el propósito de su existencia. Hay que gastarla acá, hay que gastarla en vida, la plata. Y dice, después si querés léelo, que siendo Salomón el hombre más sabio, pasó a ser un insensato. La gente lo veía como un necio. Cuando el placer, ¿qué era? El foco de su vida. Probó con la salud, probó con leyendo libros, doctor, profesional, ¿esto está mal? No, no está mal. El problema es cuando eso se transforma en un fin y vos no lo unís al propósito de Dios. Qué excelente un médico cristiano, un abogado cristiano, un profesional cristiano. Qué bueno un padre cristiano, una ama de casa, una madre cristiana. Qué excelente. Te hablo esto porque te tenés que preparar para ser un excelente padre, una excelente madre. ¿Será el trabajo? Eclesiastés 2:4. Vimos, ayúdame, el primero, salud, educación, placer, trabajo. Engrandecí mis obras, dice Eclesiastés 2:4. Me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Fíjate lo que dice el 2:18. 2:18. ¿Está ahí? Pobre Salomón. Ahora, ¿está mal trabajar? ¿Está mal dejarles a otros lo que vos ganaste? Creo que fue Alejandro Magno que pidió que cuando lo enterraran a él, les dejen las manos afuera del ataúd, para que todos vieran que no se podía llevar nada. Después lee la historia de él, hay 2 o 3 cosas que él hizo. Hay 3 cosas que hizo para marcarle a su generación esto. La revista Forbes ha tenido a Bill Gates como el hombre más rico del mundo, como en el primer puesto durante muchos años. No sé ahora si estará en segundo o tercer puesto, no importa. Pero un día él comenzó a distribuir su riqueza. Empezó a hacer obras de bien, comenzó a ayudar a muchas entidades de bien público. Y una periodista de CNN le pregunta por qué en lugar de seguir acumulando riqueza como él venía haciendo, ahora la distribuye. Dice Gates, un día me desperté y me pregunté cuánto es suficiente tener, cuántos más millones tengo que ganar. ¿Y sabes qué dijo? Es correr atrás del viento. Y eso fue literalmente lo que respondió. No sabemos si lo leyó a Salomón, si se dio cuenta después de estar corriendo tanto. El dinero es una herramienta espectacular. Te sirve para bendecir a otros, te sirve para moverte, para alimentar a niños, para tener hogares de niños.
te sirve para ponerle nafta al auto y trabajar, pasear. El tema pasa que el fin, otra vez, no sea el acumular dinero o el trabajo. Según Salomón, el hombre más sabio, dice que no se trata de nada de eso, así que ya abandonamos otra cosa más. Metemos trabajo. ¿Por cuál vamos? ¿Por la cuarta? Ya sé. Es el sexo. Eclesiastés 2:8. Vamos a preguntarle, che, Salomón, ¿probaste también? Dice 2:8, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Mirá lo que dice al final. Tuve todo. Míralo a tu esposo y léeselo. Decile. Mirá lo que dice Salomón. Dice Salomón que él tuvo todo lo que un hombre puede desear. Ahora, vos podés desear un montón de cosas hasta que te agarre tu esposa. Y podés desear un montón de cosas y podés decir, este es un deseo que no es bueno, porque en el hombre está este deseo, pero tiene que estar bajo el dominio propio. Ninguno dice amén. Bueno, se ve que vamos a tener que hablar más de este tema. La Biblia dice que él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Es decir, que tenía 1000 mujeres. Yo no sé qué opinan los hombres acá, pero no es fácil. Pero, hermana, no vaya todo. No le da el cuero, dice acá. Hay chicos, hermano. ¿Por eso lo dijiste así? Ah, bueno. A ver, me hizo ir esta hermana. Yo iba a ir a algo más, sí, no sé, no espiritual, sino más amoroso. Es decir, al hombre le cuesta mucho hacer feliz a su esposa, comprenderla, a una. Yo no sé, pero estas 1000 tenían mamá. Digamos que había 2 o 3 agraciadas, decía un pastor, que las había perdido. Pero igual, te quedan 997. ¿Cómo? Amén. Bueno, a mi suegra no le gustan los chistes de suegra. Pero, ¿a qué vamos? Estuvo con 1000 mujeres. Es decir, el tipo sabe lo que está hablando. Ahora, saquemos a las 1000. Porque a lo mejor tu esperanza ahora es conseguir aunque sea uno. ¿Por qué se ríen tanto las mujeres? Ahora, me doy a entender, es decir, uno que valga la pena, ¿no? Si yo pudiera estar con alguien, con uno o con una, si yo realmente pudiera tener una vida plena, feliz, con alguien que me dé felicidad, no pido 1000, uno pido. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando ese uno o esa una pasa a ser el centro de tu vida. Está ocupando un lugar que no tiene. ¿Está bueno estar casado? ¿Desearlo? Sí, claro. ¿No?
Dice la Biblia, vos conocés la historia de Salomón, que todas estas mujeres de distintas religiones, credos, nacionalidades, terminaron inclinando el corazón de Salomón y haciendo que él cayera en idolatría. Así que tachamos todo lo que es sensualidad y todo esto, ¿ok? Y entonces nos preguntamos, ¿será ser famoso? ¿Será tener un hijo famoso? ¿Será que mi hijo pueda hacer todo lo que yo no pude hacer? Hola. Y entonces a tu hijo varón, vos siempre quisiste ser bailarina, y él tiene que andar con el tutú, ¿se dice? Eclesiastés 2, 9, 10. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Me hice más poderoso. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Y después, si seguís leyendo, vas a ver que el resultado fue que solo se afanó. Lo único que hizo fue cansarse. La experiencia de Salomón fue que ni siquiera la salud física, la educación, el placer del trabajo, la riqueza, el sexo, la fama, podrán darte nada. ¿Alguna vez pensaste dónde vas a pasar tus últimas horas de vida? ¿Querés que te diga qué dicen las estadísticas o mejor no te lo digo? Pregúntale a Gerardo. Mira esto que interesante. Mirando un techo que no es tu techo. Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas, las 24, 48 de las últimas horas, por supuesto que nadie sabe cuándo va a morir ni dónde va a morir, ¿ok? Pero que lo más probable es que tus últimas horas sean en una cama de hospital mirando el techo. Es decir, todos nosotros mirándote a vos y vos mirando el techo. Es decir, lo más probable es que vos termines tus últimas horas en una cama de hierro, enganchado con un montón de cosas. Es lo más probable, ¿sí? ¿Te bajonea lo que te digo? Sabés que como pastor, no me ha tocado muchísimas veces, pero me ha tocado estar en lechos de muerte. Es decir, con gente que estaba a punto de partir. Claro, cuando lo iba a visitar, cuando iba el pastor a visitarla, se miró y dice, ¿qué, me voy a morir? Literal te lo digo, ¿no? Por lo general, la gente que está en esta recta final se preocupa por dos cosas. Gerardo, ¿me ayudás? A ver, lo que vos detectaste, a ver si coincidimos. Por ahí hay más. ¿Qué piensa una persona que está a punto de morir? Gerardo es enfermero, trabaja en una clínica, terapia intensiva. Después de leerte el Salmo 23, ¿qué piensa la gente cuando está en ese? ¿Sabes? ¿O detectaste algo? Que está solo. Exactamente. Una de las cosas que piensa la gente es ¿por qué está solo? ¿O dónde está su familia? Si su familia está bien, si no hay cuentas pendientes con los hijos o con los padres,
En ese tiempo nadie piensa en el auto, que hay que cambiarle el aceite, o en la gotera que hay en casa. La mayoría quieren saber si los hijos lo aman. ¿Por qué no vinieron a verlo? ¿Por qué no están ahí? Seguramente piensa si no están es porque nos lo dejaron entrar, a lo mejor. Y lo segundo que algunas personas se preguntan es, ¿qué hay después de eso? Si están preparados para encontrarse con Dios. Y algunos te piden ayuda para arreglar las cuentas con Dios. A ver si al fin y al cabo no lo dejan entrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conclusión de Salomón para ir al video de este empresario? Recordar estas áreas. Él dice en Eclesiastés 12:13, primero nos dice que nada de lo que logró, que era todo, viste que nosotros llamamos un bluff, que era como correr el viento, ¿no? Entonces, veamos cuál es la conclusión de él. El fin de todo discurso, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente, después de haber probado todo el chabón, ¿no? No sé qué probaste vos de todas estas cosas o qué estás probando. Dice, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Otra versión dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Está el 13 ahí, todos juntos, ¿no? Sí. Todos nuestros esfuerzos, prepárate, así largamos el video, todos nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad o la máxima plenitud resultan inútiles. Ahora, quiero que te quede claro esto, porque parece como medio depre el mensaje, pero no tiene nada de depre, al contrario. Cuando vos entendés que el propósito de tu vida es honrar a Dios, temer a Dios y obedecer, todo lo demás entra en el cauce correcto. ¿Se entiende? Ahora, vos te vas a dar cuenta, porque acá hay inversiones, tiempos, esfuerzos, que algunas veces vos vas a estar invirtiendo en algo que no te va a traer aquello que esperás. Porque vos vas a ahorrar un montón de guita para hacerte el viaje soñado y cuando terminó el viaje terminó muy lindo, todo hermoso, pero después tenés que pagarlo. Y te tenés que esforzar en pagarlo. Y algunos dejamos de buscar al Señor pensando que nuestra obligación es otro viaje. Porque no fue este, sino que fue el otro. Quiero presentarte a Julio. Y ¿querés apagar acá esta? Así vemos bien. Y vamos a correr el video hasta un punto. Hacemos una breve descripción y le damos para el otro. Dale nomás. Julio Barberi es el menor de 7 hermanos. Nació en Colombia y creció bajo el cuidado de su madre, la señora Graciela Ramos, quien enviudó antes del alumbramiento. A los 17 años, conoce al amor de su vida, Dianita. Después de 3 años de noviazgo, Julio y Diana contraen matrimonio y justo ese día ambos tienen un encuentro personal con Jesucristo. Empieza su carrera como empresario, convirtiendo a una panadería de barrio en una de las empresas de snacks más reconocidas de la zona cafetera, por lo cual recibió importantes distinciones. Julio, junto con su esposa, son padres de 2 hermosas hijas, Paula y Valentina. Llega en el año 2000 a los Estados Unidos con una visión muy clara de expandir su empresa, desarrollando sus labores desde un pequeño storage. Sus snacks han conquistado los diferentes canales de mercado, cautivando paladares y generando 500 empleos directos y 3.500 empleos indirectos en 3 países, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, llegando a distribuir más de 1.000 contenedores por año. Julio enseña la palabra de Dios y a través de la fundación Lluvia de Gracia, la cual creó junto con su hermano Fernando Barberi, provee
alimentos para más de 150 niños en Cali, Colombia. Y lo más importante de esta labor es que los pequeños también son instruidos en la palabra de Dios. Julio ha sido un instrumento de Dios para transformar la vida de muchos hombres a través del grupo Hombres de Valor. Bendecidos para bendecir es el lema de Julio Barberi y de su familia. Juntos son un gran equipo y tienen como visión brindar ayuda y dar a otros de lo que Dios por gracia les ha dado. Julio Barberi. Esa palabrita entre bendecidos para bendecir se ve tan corta, pero hay un tramo largo entre bendecidos y bendecir. En el caso mío empezó a los 17 años. Para poder llegar a bendecir hubo un proceso muy largo, de muchas cosas, de muchas situaciones con Dios, formándonos, equipándonos. Mi vida empieza, voy a contar mi vida desde los 17 en adelante. Hacia atrás es como empezó el pastor la semana pasada, que estaba en Génesis 1 desordenada, estaba en tinieblas y estaba completamente en lodo. ¿Por qué? Porque no era un joven juicioso, era un joven indisciplinado, no me gustaba estudiar, lo que más me gustaba era trabajar. Eso sí me ha encantado a mí desde los 10 años, producir dinero me ha gustado muchísimo. Mi mamá sufría mucho en esa área porque era bastante indisciplinado. Pero un día el Señor llegó y me dijo, bueno Julio, vas a hacer tierra buena, vas a ser de bendición para muchos y te voy a ordenar. Él empezó primero dándome al amor de mi vida. Él sabía que yo necesitaba una mujer que me inspirara a sacar lo mejor de mi vida. Entonces, él me puso a Dianita desde los 17 años. Después nos casamos y en el momento que nos casamos, él me entregó una palabra que está en Deuteronomio. Ahora yo les voy a compartir esa palabra porque esa palabra es la historia de mi vida. Todos tenemos una historia y en la Biblia está escrita esa historia. Entonces yo les comparto esa palabra donde viene bendiciones, consecuencias por la bendición, consecuencias por la desobediencia y restitución y restauración por volver a la obediencia. Eso es lo que va a ser repartido ahorita, algo que les voy a compartir. La tercera bendición es que llego a ser padre por primera vez de mi hija Paulita y definitivamente ahí sí este hombre se acabó de ordenar muchísimo más. Eso fue clave para mi vida. Y después en el matrimonio recibo la palabra en Deuteronomio, o sea que recibo al Señor Jesucristo en mi corazón. Nunca se me olvida. Esa foto donde estamos los dos en vestido de baño, ese día era el que estábamos casándonos nosotros y ese es el día que a nosotros nos entregan esa palabra. Yo estaba, si pudieron ver, estaba muy asustado con Dianita. Íbamos apenas a cumplir 18 y 20 años. Asustados porque nos íbamos a casar y segundo porque estábamos recibiendo una palabra que no entendíamos. Entonces, es poderoso como empieza el Señor la vida a restaurarme y a arreglarme y a ponerme en contexto, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. En ese tiempo la única nación que conocía era Pereira. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Es una artesa donde uno amasa el pan. Me cautivó esa palabra porque increíblemente en ese tiempo yo amasaba el pan, amasaba la masa para sacar este producto. Por eso está aquí este jueguito de snacks. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Los que quieran prestar y no pedir prestado, digan amén. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, sucederá todo esto, ¿no es cierto? Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá
que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y maldita será tu arteza de amasar. Después viene en Deuteronomio 31, dice, restauración y bendición. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, digan todos conmigo, arrepintieres. Esa es una palabra muy clave para los que están en una condición crítica y se arrepienten, Dios les da la restitución. Personas que empiezan a justificar sus actos o las cosas en las que se encuentran son destinados al fracaso. Debe existir es la palabra de arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haberte olvidado, Señor. Esa palabra es clave. Entonces, si te arrepintieres en medio de todas las naciones de donde hubiera arrojado, Jehová tu Dios te devolverá y te llevará a grandes naciones y te entregará nuevamente lo que Él te había prometido desde el principio. ¿Qué pasa con esta palabra en mi vida? Yo empiezo a avanzar y a crecer, me concentro en la panadería, que rápidamente la convertimos en una fábrica. Empezamos a crecer, empezamos a avanzar y fuimos altamente bendecidos, como lo decía la palabra. Este producto, aunque en esa fábrica sacamos muchos productos después, papas, chicharrones, trocitos, pero este era el producto con el que Dios nos estaba bendiciendo. Ese producto era el que se hacía en la artesa. Nunca desprecies nada a los jóvenes, nunca desprecies nada de lo que Dios les entregue en las manos de ustedes. A mí me entregó este producto y créeme que con este producto se consiguieron casas, fincas, lotes, bodegas, de todo en ese tiempo. Y resulta que también me mandó un pastor hermoso que se llama el pastor Reinaldo Soto y Lorena, porque Dios es bello. Cuando uno está listo, el maestro llega. Cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Entonces mandó un pastor hermoso con un perfil muy a maestro, donde me enseñó la palabra por 5 años constantemente, desde el principio hasta el final. Con él tenía al principio muchos problemas, porque él me decía que yo tenía que darle el diezmo. Y yo le decía, pero yo ¿cómo le voy a dar el diezmo a usted? Yo me levanto a las 4 de la mañana a producir, a trabajar, a hacer esto, lo uno, y me cuesta mucho trabajo. O sea, ¿cómo que yo le tengo que entregar el diezmo a usted? Y él me decía, Julio, algún día lo entenderás. Entonces, cuando él ya me llevó a la palabra y me muestra en Malaquías el tema del diezmo, pues ahí ya uno no tiene nada más que hacer. Porque en Romanos 18 dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. La gente cuando tiene lidia con el diezmo, con cualquier área de esas, es porque no se ha tomado el tiempo de ir a buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios le convierte a uno lo que usted no tiene convertido. Porque es que ya eres tú discutiendo, ya no era yo discutiendo con el pastor, sino que era yo discutiendo con Dios. Y si Él lo plantea de esa manera, pues hay que simplemente hacerle caso. Pero bueno, el Señor me seguía prosperando, a mi esposa, y llegamos a crecer muchísimo, como dice ahí, reconocimientos, pertenecíamos a muchos gremios de la ciudad, éramos miembros de las cámaras comercio, de ACOPI, nos llevaban a la ANDI como un ejemplo, porque a los 25, 26 años era un hombre, un joven sobresaliente. Y mucho reconocimiento, mucho dinero, pues no mucho, o sea, para mí era mucho. Pero entonces, todos esos reconocimientos, todo eso, pasa algo triste con Julio Barberi. Y es de que se empieza a volver orgulloso, se empieza a volver altivo, se empieza a volver prepotente, se empieza a volver malgeniado. Porque claro, cuando uno nunca ha tenido nada y Dios lo empieza a bendecir, uno se va llenando de eso. Y créanme que yo no era así. Eso fue un tiempo que me puse un vestido que no me pertenecía. Porque la condición de mi vida es la que ustedes hoy en día conocen. Yo soy una persona humilde, soy una persona que no hago acepción de personas, soy sencilla, pero en ese tiempo se me metió ese maldito espíritu del orgullo, de la altivez, porque es un espíritu. Entonces eso me empezó a apartar
de la palabra, me empezó a apartar de la oración, de la iglesia. Me compré una finca hermosa, la llené de caballos, encontré una pasión increíble por los caballos y gastaba muchísimo dinero en caballos. Lo triste es que yo también apartaba a mi familia de que ellos fueran a la iglesia. No era que nunca más hubiera vuelto, pero era, digamos, pasaba un mes y yo iba una vez a la iglesia. Los otros 3 días en fin de semana eran de paseo y todo. Y a Dios no le agradó eso, y mucho menos a mi esposa. A ellos dos no les agradaba eso. Entonces, en una de esas me voy yo para Estados Unidos y vengo y veo esta hermosura de país y yo empiezo a hacer planes. Yo empiezo a decir, no, y yo ahora hago esto y voy a viajar y voy a hacer lo uno y voy a hacer lo otro. Y acuérdense que estaba retirado. Estoy hablando más o menos como a los 27 años. Y ya me venía de regreso, toda mi familia es cristiana y me dejó mi hermana en el cuartico allá en Nueva York durmiendo y me puso la Biblia al lado y me la dejó abierta. Yo creo que yo no había vuelto a coger la Biblia por ahí en unos 7 meses. 7 meses después de haber sido lo que era. Y me levanto yo a las 3 de la mañana porque tenía que coger el vuelo en el F. Kennedy y veo yo la Biblia abierta. Y yo, miércoles, la Biblia. Y 7 meses yo sin abrir esa Biblia. Entonces me arrodillé y la puse con un susto y mire la palabrita que me salió. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y punto. No dijo más. Y yo dije, mi papá se puso bravo. No necesitó decirme nada más. No me necesitó decirme nada más. Me vine en ese avión como cuando a uno el papá le dice, nos vemos en la casa. Así de sencillo. Llegué a Pereira muy ya confundido. Yo dije, Dios mío, la he embarrado. Como que llegó una revelación, una verdad a mi vida. Y ahí empezó la decadencia de todo lo que Dios me había entregado. En muy poco tiempo, a eso se le suma que Colombia estaba viviendo una de las inflaciones más grandes que ha vivido, casi el 30%. Cuando uno está en el mundo, está expuesto a todas esas devaluaciones y a todas esas inflaciones y todo eso. Cuando uno está en los caminos del Señor, uno no depende de eso. Pero como yo andaba en el mundo, estaba la devaluación más horrible. Todo había caído. A la competencia de los snacks le dio por entrar a Colombia, nos puso a pelear a todos los que vendíamos snacks y a perder plata. 1 año perdiendo plata, 2 años perdiendo plata. Y increíble. Perdía plata, entonces yo le decía al Señor, Señor, pero no puedo llevarte diezmos y ofrendas. Pero adivine qué se hacía. Iba y le compraba caballo, iba y le compraba el alimento para 10 caballos, que eso es bien costoso, porque eran caballos finos, mantenimiento de montadores, todo eso. Entonces me decía, entonces tienes plata para ir a pagarle a los caballos y porque el negocio te está dando pérdida, entonces no me traes los diezmos y las ofrendas. O sea, imagínate yo negociando con él. Entonces, después de todo lo que me había dado, porque uno es así descarado. Entonces, él me quita todo. Tuvimos que empezar a vender las propiedades, todo súper devaluado. El único caballito que me quedó fue este. Por eso la quiero tanto esta correa. Entonces, tuve que empezar a vender todo y la empresa, gracias a Dios, mi esposa estudió administración y de mercadeo, yo sí estudié las experiencias de la vida. Y el producto estaba muy acreditado, la empresa estaba muy acreditada, entonces la pusimos a la venta y cogieron 7 inversionistas de la zona y se metieron ahí mismo en Julito, nosotros le compramos esa empresa tan hermosa. Pero nos quitaron el 60%, quedamos con el 40%. Dicho en palabras de la Biblia, ya no eres cabeza sino cola, ¿ok? Eso fue terrible. Uno tiene 4 situaciones para llegar al Señor, la de revelación, la de humillación, la de trituración y pulverización. Yo había llegado por revelación, fácil, me dio la palabra, la entendí y empecé. Me volví orgulloso, me aparté y me dijo,
qué pena, hijo, pero ahora te tengo que traer es por humillación. Ya la revelación ya pasó. Entonces, empezó la humillación, ser dueño de un negocio uno y después tener una junta donde tú le rindas cuentas y todo eso no es nada bueno. Pero tampoco me lo aguanté, dije no, yo prefiero dejar el trabajo como empleado, dejar las acciones y yo le empecé a decir al Señor, Señor, por favor restitúyame y dame una nueva oportunidad. Estoy arrepentido, ojo con esa palabra, estoy arrepentido de haberme alejado de ti. Y le digo una cosa, no fueron muchos años, fue apenas como un año larguito. Entonces yo le dije, estoy arrepentido de haber hecho lo que hice, de haber apartado a mi familia de la palabra, del discipulado, de todo lo importante que era la formación para ellas. Paulita no le gusta para nada verme a mí una foto que tengo por allá montada a caballo porque a ella le trae muchos recuerdos donde ella me añoraba y yo no estaba como soy hoy en día con ella. Entonces, el Señor me dice, listo, te vas a ir y te voy a dar una palabra. Entonces, yo le digo, bueno, Señor, quiero irme para Estados Unidos, porque yo ya había visto todo lo que había hecho en ese viaje. Yo ya me imaginaba vendiendo aquí los snacks por todo lado. Y la base que me dio el Señor para venirme fue Habacuc 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Eso fue en una intimidad, porque ahí estaba yo en una intimidad muy tremenda con mi Padre Celestial, donde estábamos hablando muy seriamente. Él me decía, bueno, no la vas a volver a embarrar. No, tranquilo. Entonces, me entrega eso y me dice, ¿qué es lo que tú quieres ir a Estados Unidos a hacer? Le dije, vender snacks. Así como Johncito decía, él lo único que ha hecho en su empresa es mover carguita, yo lo único que he hecho es mover snacks, producir snacks. Y yo le dije, lo mismo, padre, coger los snacks y vendérselo allá a todos los gringos. Listo, entonces está claro. Primera de Crónicas 4:10 dice, e invocó Jabes, yo diría, e invocó Julio al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y él le otorgó Dios lo que pidió. Dejen los aplausos para después, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Él me entregó este territorio, pero cuando me lo entregó me dijo, pero tú sabes el territorio para dónde vas. Tú tienes que tener claro que para el territorio que te voy a mandar es el imperio de esta época. Es el imperio y allá ese imperio tiene una asignación de parte mía. Y muchas familias latinas llegan a este país creyendo que lo que vienen es a conseguir plata y a mejorar su carro y lo primero que hacen es comprarse en un BM, un Mercedes. Entonces, él me decía, ese país tiene una asignación y eso va ligado con el pueblo de Israel y con el pueblo cristiano. ¿Sí? Es un imperio porque tiene las 5 características, la moneda, el idioma, la ciudadanía, la tecnología y el poder bélico. Eso hace que este país sea el imperio de la época. ¿Entendieron? Los que no entendieron me toca después decírselos. Pero él me decía, cuidado porque ese territorio tiene una asignación para mí. A los que yo llevo se tienen que unir a esa asignación. En el caso de los latinos, llegue usted con su esposa, con sus hijos y tenga sus principios muy bien claros, porque tenemos que llegar a ayudar y apoyar el pueblo americano que ha perdido parte de esos principios. Pero cuando llega un hombre de allá con su esposa, sus hijos y de pronto la esposa empieza a ganar más dinero y ya deja al esposo porque lo ve por ahí como medio tiradito, ahí perdieron el año. Ahí perdieron el año y hemos visto cantidad de parejas que les ha pasado eso. Después me dijo, en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow, yo me sentía como esa águila. Yo le decía, Señor, digo, ya no vas a estar en medio de los problemas y cuando lleguen situaciones difíciles tú vas a estar por encima, vas a ver los negocios de otra manera, vas a poder visualizar mucho mejor las cosas. Y la última palabra fue Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean de tropezo en medio de ti. Esto yo se los quería compartir, iglesia, porque es vital para los que están llegando a conquistar este país y a los que vienen a colonizar este país. Yo no me podía asociar con nadie,
Porque si yo me asociaba con alguien, muy seguramente Dios no tenía esa bendición que tenía para mí, no la tenía para él. Entonces iba a ser tropiezo. Entonces él me dijo, no te asocies con nadie, por favor. Porque cuando empezamos a llegar a este país, todas las circunstancias que uno vive acá, pues llegamos y empezamos traíamos la rosquilla de representación, no como éramos socios, teníamos un porcentaje del 40% y también teníamos la representación de los productos. Rápidamente llegó el contenedor, yo mandé a traer un contenedor entero de rosquillas, mi esposa se oponía, ella me decía, pero ¿por qué te vas a traer ese mundo? Y yo le decía, porque yo sé que yo los voy a vender. Resulta que me fui para Hialeah a vender los rosquillas. Ahí está, esa foto que está en el supermercado es de Hialeah. Y yo llegué a Hialeah a vender las rosquillas y a los cubanos no les gustó la rosquilla. Literalmente me decían, oye chico, ese producto huele a caca de gato. Y yo, no puede ser, ¿cómo que no les ha gustado mis rosquillitas? No. Y yo decirle a Dianita, negra, no le gustaban las rosquillas a los cubanos, ahí sí que a los americanos menos que les va a gustar. ¿En qué lío nos hemos metido? No sé, claro. Y venía otro contenedor. El primer contenedor tuvimos que pagar para llevarlo al basurero y botarlo el 90%. El segundo hubo que botar el 75%. Nosotros mismos hacíamos las degustaciones. Bueno, Paulita tenía 15 años y también trabajaba con nosotros. Teníamos una camioneta que era corporativa, era para el negocio y para la familia. Al negocio le quitábamos los asientos y salíamos a trabajar en ella toda la semana. Ojo, y yo les voy a decir algo aquí bien importante. Yo tenía la forma de comprarme un buen carro y además veníamos de tener buenos carros. Pero Dios me había dicho, cuida y administra muy bien lo que tienes. Se los digo porque el pastor tiene razón. La gente llega aquí y lo primero que hace es endeudarse 2 carros y empiezan a mirar la Mercedes, empiezan a mirar el BM, el Volvo, sabiendo que lo que primero hay que hacer es estructurarse. Algún día van a poder tener esos carros hermosos, lujosos, sin deuda, pero no se debe empezar por ahí. Se debe hacer sacrificio, como lo han hecho, como vino este señor Federico Aparicio, como nos contó Johncito, como les estamos contando nosotros. A mí lo único que me interesaba en ese tiempo era fortalecer la empresa. Y bueno, rápidamente empezamos a encontrar que el producto que Dios nos había mandado a nosotros eran los platanitos y los maduritos. Y con este producto empezamos a vender y a conquistar ya el mercado americano, ¿sí? Empezamos a crecer, a funcionar. Adicionalmente, traíamos marcas reconocidas de Colombia y también las vendíamos, todavía las vendemos, pero el enfoque, acuérdese que uno tiene que ser enfocado en la vida. Y así Dios me mande otras marcas para representar, el enfoque mío es vender snacks. Porque si uno no está enfocado rápidamente, las propuestas buenas, regulares o malas te sacan del enfoque. Entonces empezamos a vender platanitos. Yo estaba bastante preocupado porque los platanitos, aquí habían fábricas, 2 fábricas muy grandes. Y yo decía, pero aquí cómo voy a competir con esas 2 fábricas. Pero cuando Dios tiene la bendición puesta sobre un hijo, eso no importa. Eso no importa. Entonces empezamos a venderlos. Ellos no trabajaban sino los sal. Nosotros trajimos diversidad, maduritos, con limones, con todo eso, ¿no es cierto? Y más adelante quisimos sacar este plátano. Con esto también les quiero contar algo bien especial con referente a las primicias. Decidimos ir a sacar ese producto a Costa Rica para no atosigar tanto la empresa en Colombia y fuimos a buscar una alianza allá. Resulta que la encontramos. Yo le dije a mi esposa, negra, del primer contenedor que nosotros saquemos de Costa Rica, vamos a dar nuestras primicias. Vamos a sembrar ese contenedor, vamos a ponerlo por fe. Y adivinen qué pasó. Del año en que hicimos ese negocio hasta el día de hoy, que son más o menos unos 4 o 5 años, Paulita, ¿cuántos contenedores hemos traído? Ella es la que importa los contenedores de Colombia y de Estados Unidos. Una primicia. Y hemos traído 400 contenedores
que nos han bendecido inmensamente y hemos podido bendecir a esa ciudad. Eso no es diezmo, eso no es ofrenda, es sembrar lo que Dios ya te ha entregado. ¿Ok? Entonces, los que están lidiando con el diezmo, déjense de bobadas, que eso es lo mínimo. Los que están lidiando con ofrendas, avancen con las primicias, avancen con los votos, con los compromisos. Yo sé que hay personas que quieren invertir todo aquí en la tierra, las casas, los lotes, las empresas y todo, pero yo como empresario, como visionario, yo he decidido con mi esposa de sembrar, hacer riquezas aquí en la tierra, pero también, como decía el pastor Federico Aparicio, tener una cuenta en el cielo. Porque todo lo que tú das para el reino, para iglesias, para evangelismo, para misioneros, todo eso se está convirtiendo en coronas. Todo esto se está estableciendo para que vengan más personas a conocer, para que todos entren a la plenitud de Cristo. Porque ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que toda la plenitud entre, que todos los gentiles entren a la plenitud de Cristo. Entonces, si con tu dinero se logra eso, ese dinero está llegando al cielo. Entonces, procuremos hacer inversiones acá, pero no descartemos la del cielo. Muchas veces uno dice, uy, mi amor, pero vamos a invertir este dinero en el cielo, también podríamos comprar una casita o comprar un lote. Sí, pero ya aquí hay unos, entonces más bien tengámoslo en el cielo. Es simplemente redistribuir las riquezas, pero tener una mente generacional, una mente que sea una mente que trascienda. Bueno, y ahora viene la enseñanza y no veo sino 4 minutos. Hay 2 puntos, que ese fue la primera parte fue el testimonio mío y de mi familia. Se me olvidó algo muy importante. Antes de venirnos para Estados Unidos, me mandó la 5ª bendición, mi Dios, y es una bendición muy hermosa que fue mi hija Valentina. Oh my God. Vale, perdón. Antes de venirnos para Estados Unidos, Dios me dijo, te voy a dar una bendición, que va a haber un nuevo renuevo, una nueva alegría en tu vida, y fue mi hija Valentina, que nos trajo, no se imaginan cuánto amor y una motivación muy grande, porque cuando uno ya tiene que sacar 2 hijos adelante y más en el nivel que uno los quiere dar, porque me considero que soy un hombre muy generoso, soy muy protector, quiero darles lo mejor. Entonces fue una inspiración muy grande, tanto Pablita como Valentina. Bueno, votos y compromisos. Mira lo que dice en Números 30, del 1 al 10. Habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere un voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Si a nosotros se nos da la oportunidad de hacer un voto, un compromiso voluntario, no para algo que tiene que ver contra el reino, aprovéchenlo, pero eso sí, cúmplanlo, porque si no, el Señor con eso no le gusta porque el 100% y más, cuando el Señor nos da a nosotros una palabra, no la cumple. Así que Él nos da la oportunidad de que nosotros también tengamos palabra con Él, que a propósito es algo de lo que el hombre ha perdido. El hombre en este tiempo, las mujeres se han levantado porque el hombre ha perdido, ¿sabe qué? La palabra. Nadie le cree, no le cree ni en la casa. Entonces Dios nos da la oportunidad de que nosotros con Él tengamos palabra, que si hacemos un voto, un compromiso, lo cumplamos. Dice también en Eclesiastés 5 del 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Es una belleza poder uno hablar con Dios con esa tranquilidad. Mire, yo no sé ustedes cómo ven a Dios, pero yo con Él me río, yo sé cuando Él está bravo conmigo. O sea, hablar con Dios a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo es lo más hermoso que puede haber. Entonces cuando yo le digo, Señor, voy a hacer este voto con mi esposo, este compromiso, Él me dice, pero lo cumples. Yo le digo, sí, pero entonces necesito que me bendigas grandemente, que vendan muchos platanitos, Padre, porque entonces ¿cómo lo voy a cumplir?
Así es sencillo. Ábreme puertas, ábreme los supermercados, las cadenas, ayúdeme a cuadrar toda la logística, los dineros, los compromisos. Tráeme gente idónea, gente que no nos quiera hacer daño. Y créame que así es. La gente que hay alrededor de nosotros en nuestras empresas es hermosa. Bueno, segundo punto, no murmuréis. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y en Números 12, del 9 al 10 dice, entonces la ira de Jehová se enojó contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Mire, señores, sencillos, nunca se les ocurra hablar de sus pastores y de nadie, y mucho menos personas que están puestas por Dios en ese ámbito, en esa posición, porque cuando ustedes hablan de un pastor, están hablando es de la voluntad y de lo que Dios ha establecido. Mire que esta mujer, por estar hablando de un hombre de Dios, le dio lepra. Entonces, no los juzguemos. Si no estás de acuerdo con ese tema financiero, calladito se ve más bonito, no te metas en líos. Ojo con las mujeres. En ese tiempo a esa mujer le dio lepra. ¿Qué tal donde a las mujeres aquí por estar hablando el pastor se les caiga el pelo? Tenaz. Entonces, ojo con eso porque es así de sencillo. Peor aún, que se pierda la bendición que está sobre uno solo por un comentario. Yo le digo a mi familia, le digo, mire, cuando nosotros estamos entre personas, ¿tú cómo conoces el nivel de esa persona? ¿Qué es lo que habla? Y si esa persona lo que más le gusta es hablar de las personas, tiene el nivel más bajo. Cuando tú estás con una persona y no menciona ni siquiera una persona, sino que habla de creatividad, de progreso, de sueños, cuando habla de cosas que lo motiven a uno, es una persona que tiene un nivel bastante alto. Pero cuando te encuentras con esas personas de que salen de la iglesia y viste lo que dijo el pastor y mira esto y mira lo uno, apártate de esas personas. 3. Alinea tu tesoro y tu corazón a los propósitos de Dios, porque no quiero, hermano, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogante en cuanto a nosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todos serán salvos. Mire, esto es así de sencillo. Dios nos trae a este país para que nosotros fortalezcamos las bases, la moral, lo que ha perdido este país. Y el sueño de nosotros, de muchas de las personas, el sueño es venir a conseguir aquí dinero, como les decía yo ahorita, carros, casas, poder montarse en los cruceros. Y ese es el sueño que tienen muchas personas, buscar su ahorro financiero para después irse a vivir y jubilarse en sus países. Pero ¿saben cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es que la plenitud de los gentiles, nosotros antes éramos gentiles, la plenitud de los gentiles entre a la deidad de Cristo. Ese es el sueño de Él. Por eso nosotros debemos entrar aquí en este país es a cumplir el sueño de Él. Debemos orar por Israel, porque dice que el endurecimiento de ellos, en parte, es ¿por qué? Es para que los gentiles entren. Es dándole un tiempo. Imagínate tú, fácil de entender, ese pueblo está siendo todo el tiempo bombardeado, amenazado. Y eso ocurre única y exclusivamente para que entren los gentiles, para que entre la plenitud de los gentiles a la salvación. Entonces por eso nosotros debemos orar por Israel. Por eso nosotros debemos aprovechar que el pastor dice, yo quiero un templo, el Señor me ha mandado a hacer un templo no para 200 personas, sino para 1000. Es porque si contamos el Doral son 50,000 personas, apenas vienen como 4,000 o 6,000 a la iglesia. ¿Cuántos gentiles hay afuera? Más de 40,000. Entonces, ¿qué necesitamos? Templos más grandes, para que vengan más niños, para que vengan más jóvenes. No podemos tener una mente egoísta. Ay, no, es que nosotros ya nos salvamos y ya estamos aquí. Qué lindo, qué agradecimiento, qué bueno que nosotros y nuestros hijos ya están salvos, pero los que están allá no. Y el sueño de Dios sigue siendo ese. Entonces dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso por los que los gentiles se esfuerzan y trabajan tanto,
Él nos lo va a añadir. Así que tengamos una mente de verdad generosa con Dios y metámonos en el sueño de Él. Metámonos en el sueño de Él. Cuando yo me aparté en Colombia, una de las razones, pero no me justifico porque digo que los justificados igual a fracasados. Es mejor los arrepentidos. Entonces, allá era muy complicada buscar de Dios en una iglesia cristiana en Pereira. Habían 3 o 4. Y la mía quedaba en un segundo piso, por allá en un barrio muy de baja categoría, porque esa era la plaza que tenía el pastor para llegar a Pereira. Entonces, el cristianismo en nuestro país se veía como muy pobre. Pero, familia y amados, cuando tú llegas a los Estados Unidos, encuentras un cristianismo abundante, un cristianismo hermoso. Te dan tinto, te dan donas, te ponen unos escenarios hermosos, o sea, nada que ver con lo que hay en nuestros países, porque Dios tiene una asignación hermosa en este país. Así como le dijo a Abraham, así como le dijo Dios a Abraham, como el pastor nos compartía, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré en futuro, te bendeciré. Y llegó un momento en que Abraham entendió que para poder recibir esa bendición, adivine quién tenía que dejar ir, a Lot. Y le dijo, a este lado está, a la izquierda o a la derecha, escoge tú la tierra que quieras. A él no le importaba qué escogía él, a él sabe qué le importaba, recibir la bendición de Dios. Por eso a nosotros, lo que más nosotros debemos anhelar es la bendición, para empezar un nuevo negocio, para empezar un nuevo proyecto. A los jóvenes, lo que necesitamos tener es la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Soltar ese Lot, soltar el orgullo que tenía yo, la altivez, porque eso es lo que no hace que llegue la bendición aún. Entonces, si hay que dejar ese Lot, si no te tienes que asociar con esas personas, mire, hay veces han habido empresarios que hasta que no sueltan un socio, no llega la bendición para esa persona. Entonces, suelten ese Lot. Yo no sé cuál sea tu Lot, pero suéltenos. La pereza, yo no sé si es la pereza o la apatía, pero suelten ese Lot porque Dios sí lo tiene claro. Él nos ha prometido a nosotros bendecirnos. Esta serie ha sido una serie de bendición y promete que en este año nuestra tierra, nuestra casa será sana. Amén. Te recuerdo la primera parte, porque la primera parte nos dice que él hoy, en lugar de darle de comer a caballos o a aquellas cosas que le daban placer, le está dando de comer a 150 chicos. Eso es para él, ¿sí? Eso es lo que Dios le pidió a él. Seguramente no le está dando donas o esas cositas que él hace. Pero parece increíble que con una galletita alguien se pueda hacer millonario. El tema no es la galletita. ¿Lo agarraste? Te doy esta palabra y nos vamos. Ya podés hacer vos tu balance, ¿no? Es decir, está claro. Lo que va a sostener la bendición de Dios, la unción de Dios sobre tu vida es tu carácter. Es fundamental tu carácter, porque el carácter lo administras vos. Vos administras las palabras que salen de tu boca, vos administras las decisiones que tomás. Dios te da la unción, te da su bendición, pero tu carácter lo puede echar a perder. Qué pena es echar a perder
todo el proyecto que después, imagínate si este tipo hubiera seguido con los caballitos. Por ahí él cumplía su sueño de tener caballitos, pero había 150 chicos que no iban a recibir comida. Él lleva su cinturón, ¿no? Qué gracioso fue cuando él dijo que el único caballito que me quedó. ¿Por qué no cerrás tus ojos? El video lo podés buscar en internet, si no se lo podés pedir a Marcelo para volverlo a ver. Son testimonios de vida, es decir, una cosa es lo que dice Salomón y la otra cosa es cómo se aplica en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? ¿Te bendijo? A mí me bendijo mucho, saqué varias cosas que las tengo ahí en carpeta para aplicar en mi vida personal. Quizás tengas que arrepentirte de algo ahora. Quizás tengas que comenzar a hacer algo práctico en tu vida. Comenzar a confiar, comenzar a creer, a accionar. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que sobreabunda. Y está claro. Pero también dice que Dios resiste al soberbio. Quizás algunos emprendimientos que vos comenzaste y no llegaron a buen término tienen que ver con esto. Con este espíritu que Julio contaba tan claramente. O con una mala motivación. O con una mala sociedad. Eválvalo. La palabra dice que te arrepientas. Dios perdona y Dios te vuelve a posicionar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, por tu amor, tu provisión. La recibimos en esta tarde. Nuestro deseo es cumplir el propósito para el cual vos nos formaste. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.